Esto es Enigmas Misteriosos, un podcast en donde hablamos de casos aterradores, platillos voladores, espíritus chocarreros y sobre todo, mucho misterio. Y como cada semana, y bueno, en esta ocasión es cada capítulo, ¿verdad, Edith? Sí. Pues me acompaña mi compañera, mi estimada, pero sobre todo brujescamente brujeril, Edith Jaramillo. ¿Cómo estás, Edith? Súper bien. Sí, súper bien, hace mucho que no te veía como sí, un capítulo, como un episodio. En esta ocasión, pues vamos a continuar. Estamos aquí de regreso después de un breve break, ¿verdad? Sí. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar, bueno, al final del episodio anterior mencioné que no hay peor monstruo que el ser humano, ¿verdad? Y ya lo hemos visto a lo largo de la historia humana. La historia que tengo en este episodio, pues es una... La verdad es que es una historia muy cotorra en muchos aspectos, porque demuestra y exhibe lo bárbaro que puede llegar a ser la estupidez humana, pero también la crueldad a la que puede llegar un ser humano, ¿verdad? Ok. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de Magdalena Solís. Tiene nombre de cantante, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ella es conocida en México como la gran sacerdotisa de la sangre. ¿Y habías escuchado su nombre? ¿No? No. Ocurrió en los años 60. Es una... Ya tiene sus añitos. Sí, creo que junto como que con la historia de las Poquianchis, la de Magdalena sonó mucho en México, ¿verdad? Antes. Entonces, pues, vamos las mujeres dominando. De hecho, te vas a dar cuenta que muchos de los varios de los asesinos seriales de México son mujeres. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a comenzar con la historia de la gran sacerdotisa de la sangre. Y pues la historia de Magdalena Solís inicia con dos hermanos, que son Santos y Cayetano Hernández, que eran un par de delincuentes de poca monta que se dedicaban a ir de pueblo en pueblo pues estafando gente. En el año de 1957 llegan a un pueblito en Tamaulipas que se llama La Hierbabuena. Es un pueblo que lo busqué y actualmente sus habitantes son como 40 personas. O sea, eso sí, ahí se aplica la de pueblo chico, infierno grande. Y literal el infierno les llegó en cuanto conocieron a los hermanos Hernández. Sí, exacto. De hecho, te vas a dar cuenta que el punto de partida de esto, la estupidez de este par es lo que les puso la soga al cuello. La soga al cuello. Exactamente. Entonces, pues te digo, ellos en el 57 llegan, les hablan bonito a todos los habitantes de la Hierbabuena y les dicen que son los sumos sacerdotes de los dioses incas. Vamos. Para empezar, bueno, aquí ya hay un primer error porque tengo entendido que los incas eran de Perú, ¿no? Exacto, esto es México, entonces ellos, o sea, eran un par de imbéciles confundiendo las culturas de la inca con la azteca, ¿no? O sea, digo, nos costó tener a Quetzalcóatl a costa del sacrificio de sangre de otras personas, pero y ahora que mencionas sacrificios, por aquí hay algo de eso. Vamos. Pues. Entonces, lo primero que hicieron al controlar a todos y decirles que ellos eran los dioses incas, representantes de los dioses incas, les dijeron también que había tesoros ocultos en las montañas. De hecho, alrededor de la Hierbabuena hay unas montañas con unas cuevas. O sea, todo se está acoplando ahí, ¿verdad? Sí. Y les dijeron que en esas montañas había tesoros escondidos y que si les daban la obediencia ciega y no los cuestionaban, ellos les iban a dar esos tesoros. Entonces, pues bueno, la gente de la Hierbabuena era muy ignorante. A lo mejor ahorita si llega alguien y te dice que es un representante de un dios en la tierra, no te la crees. No. Ni siquiera, bueno, en mi caso, al menos en la religión más famosa de la tierra, ni yo me la creo, ¿verdad? Claro. Pero ahora en este caso, si llega alguien y te dice que es representante de un dios inca en un país que no es inca. Yo primeros. Yo primeros. Entonces, pues, en ese momento era totalmente, o sea, la situación se me hace absurda porque se la creyeron. Pues yo creo que más tontos estuvieron los que se la creyeron. No, pues después te vas a dar cuenta que los más tontos también fueron los hermanos. Sí, bueno, okay. En su plan. Pero muchas niñas sufrieron por esto. Porque los hermanos les pidieron que les entregaran a sus hijas. Sí, de hecho, cuando llegan, lo primero que hacen es montar un ejido. Le pidieron tierras al gobierno de la Hierbabuena, que está pues cerca del municipio de Villagrán, también en Tamaulipas. Y de hecho me metí al diario oficial de la Federación y sí aparece que les concedieron tierras a Cayetano Hernández
que fue el que los lideró a todos, pero todo esto lo hizo con el plan de montar su comunidad. O sea, ya la idea del ser hippie ya era como sí, ya se iba a poner aquí goodbye. Entonces, pues ya hasta 1960 que a ellos les dieron las tierras, los ejidos. Esto con el plan de que, pues, bueno, si vamos a tener esclavos, pues que trabajen la tierra, ¿no? Sí. Entonces ellos, ahí empieza parte de la actividad, primordial de los hermanos Hernández, que es la prostitución, porque les dijeron a los campesinos que les entregaran a sus hijas, y el otro es el tráfico de drogas, que también empezaron a utilizar, y otra vez. O sea, tráfico de drogas y trata de blancas. Trata de blancas, prácticamente. Y pues le robaban a los campesinos lo que ganaban de las siembras, ¿no? Y de amigos se hizo el gobierno. Y pues bueno, entonces, después de un lapso de tiempo, ya se habían establecido pues totalmente los hermanos. De hecho, el principal comercio, no iban a obtener mucho, perdón, de los campesinos, porque ya apenas tenían cómo trabajar las tierras. Sí. Principalmente pues su negocio se vio beneficiado por la trata de blancas, y de hecho en muchos lugares de los que investigué no menciona que sí lograron establecer un impresionante negocio de la prostitución, porque llegaron incluso a mandar niñas a Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros. Se llegaron a intercambiar, sí, de hecho, chicas entre ellos y las poquianchis. Por épocas no creo, ¿verdad? No, claro que sí. Las poquianchis fueron mucho tiempo antes. Mucho tiempo. Pero las llegaron a mandar a las niñas a Estados Unidos. Entonces, y ahí era donde sacaban los Hernández el varo para comprar después drogas. Que esas también después las vendían, pero ellos las utilizaban para mantener pacificados a los campesinos. O sea, las drogas era marihuana y no me acuerdo qué otro narcótico utilizaban aparte, pero era yo creo que para hacer una pizza de champiñones nada más usaban los hongos, ¿verdad? Pero sí, el fin de ellos tener las drogas era para mantener pacificados más que nada a los campesinos, de que no preguntaran nada, que si tenían alucinaciones es que los dioses te están hablando, te están diciendo de los 1000 años de mala yuyu y todo eso, ¿no? Entonces, pues para hacer más convincente el asunto de todo esto de los dioses incas, ya teníamos el asunto de las drogas, elaboraron, o sea, y usaron su imaginación. No, estoy seguro que no consultaron ninguna fuente de... No consultaron Wikipedia. Si está en Wikipedia, quiero que les quede claro, es real. No importa que me digan, no importa que digan que lo pueden alterar, sé que es real. Sí. Entonces, pues, ellos elaboraron rituales que llevaban a cabo en cuevas. Entonces, estos rituales incluían incienso. Todo buen ritual que se respete lleva copal o incienso. O sea, no... Y plantitas. O sea, sí, para eso usaban la marihuana. Ah, ok. Entonces, también sacrificaban animales, y tenían orgías. Entonces, para llegar a un éxtasis yo creo que ya sabían los efectos que tenían las drogas. Claro. Para explicarles. Primero tienen que, como buen comer. Tienes que ¿Tienes marketing. Cualquier marketing. Que probar tu producto. Sí, cualquier culto. De recomendarlo. Cualquier culto, secta, religión, llámese lo que quieran, necesita un buen marketing, tener una muy buena publicidad, ¿no? Entonces ellos mismos se la hicieron, o sea, sí. México inventando cultos perrones desde el 63. Y esto de pues someter a la gente a los campesinos, pues a los seguidores de su culto con marihuana, solo les funcionó por un tiempo, porque ya en el año de 1963, fíjate cuánto tiempo pasó, cuando ya no vieron ninguna señal de que venían los dioses incas. Hay que remarcar en que decían que eran dioses incas. Ya nos estafaron. Sí, de hecho, porque dijeron, no vemos ni el oro, no vemos a los dioses, ¿qué está pasando? Y pues empezaron a cuestionarlos, y los hermanos, como no estaban dispuestos a renunciar a la buena vida que estaban llevando de estafar, optaron por extender la mentira a proporciones que les iban a terminar, costando la vida. ¿En serio? Sí, lo que les dijeron fue que iban a ir a Monterrey a encontrar a una princesa, a una suma sacerdotisa, que era la reencarnación de una diosa antigua.
y pues otra vez se la volvieron a tragar. Y de hecho, pues efectivamente creo que lo único que hicieron que era real es ir a Monterrey. Sí. Porque fueron a Monterrey y aquí es donde se contactan ellos con un muchacho, un joven pues llamado Eleazar Solís. Ellos ya habían, no sé si habían tenido previa relación porque Eleazar Solís también estaba metido en el rollo de la prostitución, él era un proxeneta. Entonces a mí me suena más bien que ya antes habían conocido a Salazar, a Eleazar, perdón. A Eleazar. Ya había dicho Eleazar antes, ¿verdad? Sí, Eleazar. Es Eleazar Solís. Y pues con él hablaron y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos buscando una chica bonita, estamos armando este número y pues queremos nosotros seguir de vividores, ¿verdad? Y previamente Eleazar también había intentado hacer lo mismo que los hermanos Hernández. O sea, yo creo que en los 60 lo más que podrías hacer era formar tu propio culto y decirles que eras un mensajero de los dioses, ¿verdad? Claro. Sí, yo soy el mensajero del dios del espagueti, del monstruo de espagueti volador, de los Rastafari. Nosotros somos mensajeros de Lilith y Satán. Sí, No es cierto. Y pues no bueno. Es cierto. Luego me comen por eso. Luego te linchan y te queman en la hoguera. No. Entonces, pues, Eleazar lo que hace es decirles, no, pues ahí está mi hermana. Y la hermana de Eleazar Solís era Magdalena Solís, que en ese momento tenía 16 años. Pues ellos la ven, está bonita, desde su punto de vista, ¿verdad? Porque yo vi una imagen, se las voy a dejar en los archivos misteriosos. Y no se me hace guapa, pero me imagino que para los estándares de la época lo era, ¿verdad? Porque estaba joven. Y pues dijeron, va, me parece chido que pues vamos a aplicarla, ¿no? Entonces lo que hicieron es decirles, no, ¿sabes qué? Tú vas a ser una diosa. Te vas a llamar, eres la Coatlicue. Entonces la Coatlicue, sí te suena el nombre, ¿no? Coatlicue pues es la madre de los dioses en la mitología azteca. De hecho el nombre de Coatlicue significa la falda de serpientes. Y es una diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento, la madre de Huitzilopochtli, protector del reino del norte y guardián de los 7 tronos. También, y Winter is coming. Winter is coming. Y también recibió los nombres de Tonantzin, que es nuestra madre venerada, que es el nombre que le dan a la Virgen de Guadalupe, que por ahí luego voy a hablar en algún episodio sobre eso, ¿verdad? Y Teteoyan, disculpe la dislexia, ¿verdad? Pero bueno, soy pésimo para decir nombres en lenguas azteca y que me encantan, de la mitología azteca. Teteoinan, que significa madre de los dioses. Entonces toda esta idea se la vendieron a Magdalena. Y de hecho, pues previamente no se sabe mucho de la vida de Magdalena. Salvo que había nacido en una familia totalmente pobre en algún punto entre la década de los años 30 y los años 40 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y que junto con su hermano emigraron a Monterrey, pero fue en el punto en el que el gobierno de Ciudad Victoria no le permitió tener su culto, o sea, él se le negó. Entonces, también por eso creo que vio una oportunidad en el fraude de Eleazar. Claro. Entonces, pues se cree que probablemente por la razón en que vivió siempre en extrema pobreza fue que, de un día para otro eres una prostituta, en la miseria, o sea, sin afán de ofender a nadie, y te dicen de la noche a la mañana que eres una diosa, o sea, tienes, Sí, diría ella, no, hombre, qué bárbaro, qué suerte tienen los que no nos bañamos. Sí, o sea, yo creo que vio su suerte y que cambió su vida porque se la creyó. Sí. Comenzó a creérsela y de hecho los psicólogos dicen que lo que empezó fue a desarrollar algún tipo de psicosis mesiánica y aires de grandeza. Entonces que eso lo que le sobra a varios, ¿verdad? Sí, pero ella lo llevó al otro extremo, o sea hemos visto, bueno, los romanos, César, se decía que César era un dios, ¿no? Entonces, ya vimos cómo terminó en algunos puntos de la historia Roma, ¿verdad? Pero bueno, los hermanos Hernández y Eleazar pues nunca advirtieron el peligro de que ella se lo creyera, porque hubo un punto en el que la psicosis la llevó a hacer el desarrollar pues el punto de los sacrificios, que era abrirlos.
del pecho y sacarles el corazón, porque ella decía, soy una diosa y necesito sangre, exijo sangre. Y era lo único que quería al final de cuentas. Cuando hacía esto siempre estaba bajo el influjo de las drogas. ¿Pero nunca presentó algún tipo de enfermedad a causa de eso? De hecho hay un estudio, y también se los voy a dejar en los archivos. O sea, que se haya convertido, no sé, caníbal, o sí, que sus dientes se empezaron a hacer feos. No, o lejos de eso, alguna enfermedad a causa del consumo de sangre, sí. No, más bien la única enfermedad que se dice ellos que desarrolló fue un delirio, una locura por creerse un dios. De que hubo canibalismo, evidentemente lo hubo por parte de ella y por varios miembros del culto, perdón. Entonces, se dice que pues los campesinos le temían porque vieron qué pasaba cuando no se hacía lo que ella decía. Y pues los que más sufrían eran los que no creían en la diosa, que no creían en ella como esta figura mesiánica que venía a salvarlos. Entonces, cuando intentaban abandonar el culto, ella ordenaba que los sacrificaran. Pero, ¿cómo les decían? O sea, ¿tú crees o no crees? No. ¿Del grifo o no del grifo? No, lo que pasa es que entre los mismos miembros del culto se traicionaban. Porque era tanta la influencia que Magdalena tenía sobre ellos, que, por ejemplo, veámoslo, de esta manera. Tú eres miembro del culto, te quieres salir, pero yo le tengo tanto miedo, a esta diosa, que lo primero que voy a hacer es ponerte dedo a ti para que ella me recompense. Okay. O sea, así es como funcionaba, ¿no? ¿Cómo funciona todavía? Bueno, sí, en algunos... Bueno, pero en distinta manera. O sí, sea, de distinta manera, ahorita ¿verdad? Ya no es muy común. Bueno, lo hemos visto en casos como Nexium, uh-huh. Y la secta Nexium, que tienen una influencia total en las personas, que son capaces de destruir a una persona sin hacerle daño físicamente. O sea, únicamente le lavan el cerebro y la destruyen totalmente de su psique. Y quedan horrible, ¿verdad? Y luego, a ver si luego podemos hablar de Nexium por ahí, ¿verdad? Okay. Entonces, pues, el paso del sacrificio, pues, hacia estos herejes era, pues, muy simple. O sea, eran brutalmente golpeados, quemados y de algunas partes del cuerpo y mutilados por todos los miembros del culto, y posteriormente les abrían el pecho para sacarles el corazón y dejarlos morir desangrados. Y en un cáliz ella recolectaba la sangre de estas víctimas y la vertía con sangre con sangre de gallina, y le ponía marihuana. Se estaba haciéndose un rico consomé ahí, ahora, de lo más asqueroso. Y esta mezcla pues era entregada a Magdalena para que la bebiera con sus sacerdotes. Y todavía los hermanos Hernández, Cayetano y Santos, sí lo tomaban. Y Eleazar, pero yo creo que lo hacían más bien como para seguirle el juego, ¿no? Uh-huh. Como que al principio creían, esta niña está jugando, vamos a seguirle el juego, está funcionando, tenemos sometidos a estos imbéciles, ¿no? Y pues la gran sacerdotisa aseguraba, y es una idea que le compraron los campesinos, que ella iba a ser joven eternamente gracias a la sangre. O sea, aquí tenemos nuestro primer caso de vampirismo en México, como el de la condesa de la sangre, Elizabeth Bathory. Uh-huh. Y que también espero que podamos hablar de ella más adelante, ¿verdad? Más adelante. Este tipo de sacrificios ocurriría con frecuencia durante 6 semanas seguidas. O sea, fueron 6 semanas de total terror en el que muchos varios campesinos... En el que si nada más eran 40, ahora quedaron 20. Bueno, ahora actualmente son 40, no sé cuántos hayan sido en esa época. Se calcula que eran alrededor de 50 familias. O sea, 50 familias. Yo creo que son más, porque ahorita son 40 habitantes, no creo que sean más de 10 ahorita familias. Nada más quedó... Sí, quedaron los restos. Y pues los delirios mesiánicos de Magdalena, los sacrificios humanos y la estupidez de Eleazar y los hermanos Hernández fueron los que cavaron la tumba del culto. Porque hubo alguien que los descubrió. De hecho, no se sabe mucho sobre el detalle. Se saben nombres de quién los descubrió, y fue una historia bastante triste de cómo fue que los descubrieron. Sí. Porque, esto se supo gracias a una investigación que hizo un autor estadounidense llamado Brad Steiger, en un libro que se llama Real Vampires, Night Stalkers and Creatures from the Dark Side, en el que, miren, es de Harmon Hall, ¿verdad? En el que señala que una noche del mes de mayo de 1963, un niño, un adolescente en realidad, de 14 años, llamado Sebastián Guerrero, se paseaba alegremente por las cuevas. O sea, era de noche, no sé qué tenía que ser un niño de 14 años, pero pues también antes era
eran otros tiempos, ¿verdad? Sí. Antes no era... Tanta inseguridad. Sí, no estaba el temor de que si salía un niño a la calle le iba a pasar algo, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ahí sí le pasó realmente, ¿verdad? Pero era otra situación totalmente diferente, ¿verdad? Y pues el Sebastián, atraído por las luces y los ruidos provenientes de las cuevas, pues no pudo evitar husmear. Y se horrorizó al ver cómo el culto sacrificaba a una víctima. Creo que vio el instante en el que le abrían el pecho y le sacaban el corazón para beberse su sangre. Y de hecho, él por el imaginario de la época de los vampiros, él lo asimiló con esta idea de que eran vampiros. Y entonces, aterrado, recorrió casi 25 kilómetros de Hierbabuena hasta Villagrán, que era lo más cercano, y era la única estación de policía que quedaba alrededor. Y pues notablemente impresionado por lo que acababa de ver, exactamente lo que te estoy diciendo, fue lo que le dijo a la policía. Acabo de ver unos vampiros. Y pues ya te imaginarás, la reacción de los... Sí. Sí, ¿cómo reaccionarías tú si te dicen que viste vampiros? Yo te diría, bueno, yo la verdad sí me sacaría de onda, yo diría, ¿qué onda? O sea, le diría, ok, tranquilízate, pero muéstrame. Bueno, pues Pero antes de eso, pues obviamente me voy armada. Los policías no la creyeron. Y creo que su respuesta fue totalmente normal. Es que mira, si por ejemplo yo te digo, acabo de ver que alguien acaba de matar a otra persona, es totalmente normal. Vaya, lo hemos normalizado, pero al menos es una cuestión lógica que te voy a creer y claro, voy a ir. Pero si me dices tú que vi vampiros, obviamente lo asociamos a nuestro imaginario cultural, ¿verdad? O sea, la gente por lógica no está abierta a creer directamente en vampiros que sí existen. Pero bueno, aquel día, el oficial Luis Martínez, pues dijo, bueno, voy a acompañar a este muchacho nada más para ver y sirve que lo dejo en su casa. No. Y fue el oficial Luis Martínez, como te mencioné, que el que lo acompañó, pero esa noche fue la última vez que los vieron. Porque sí le cuestionó en dónde había visto a los vampiros y pues seguramente los descubrieron. Y fue esta desaparición la que movilizó a la policía y al ejército, porque estuvieron buscando al adolescente y al oficial por toda la región de los alrededores de Villagrán y tomaron en cuenta el testimonio que les dio Sebastián. Entonces el inspector Abelardo Gómez desplegó un operativo en colaboración con el ejército sobre la región de la Hierbabuena el día 31 de mayo de 1963 y efectivamente encontraron las cuevas en las que estaban realizando los sacrificios y de hecho encontraron a la gente haciendo estos rituales. Estaba ahí Magdalena tomándose su sangrecita bien tranquila, o sea, como niña bien aquí creyéndosela a gusto. Y vieron vieron como unos campesinos tenían los cuerpos de Sebastián y del oficial Martínez y se estaban comiendo partes de su cuerpo. Y ese horror hizo que se movilizaran y empezaran a dispararle a la gente. Sí, pues no inventes. Sí, quedaron totalmente impactados y pues la gente trató de correr hasta donde pudo y sí murieron varias personas. Entre ellas murieron los hermanos Hernández. A Cayetano, Santos, como se intentó resistir al arresto, fue fulminado por las balas. Y a Cayetano lo asesinó uno de los seguidores del culto. Era un seguidor, un fanático llamado Jesús Rubio. ¿Y persona era rubio? No, creo que de hecho muchos de ellos y se describe que tenían rasgos indígenas. Okay. O sea, sí. Y pues Jesús Rubio creía que al matar al sacerdote y obtener un pedazo de su carne, los dioses lo iban a proteger. Entonces pues y este testimonio, lo da Jesús Rubio porque él sobrevivió a la balacera y estaba entre los arrestados. Sí creyó que los dioses lo protegían. Sí creyó, murió creyendo eso. Por su parte, Magdalena Solís y su hermano Eleazar fueron arrestados junto con los otros 12 campesinos. Ajá. Que fueron los que quedaron. Y pues ya como mencioné, allí estaba también Jesús Rubio, que no era tan rubio. Y que formaban parte todos del culto de la gran sacerdotisa. Sí. Y además de recuperar pues los cuerpos de Sebastián Guerrero y el oficial Martínez, la policía encontró otros 6 cadáveres sin identificar. Y pues si ponemos atención, hubo varias muertes antes.
Sí. Pero nada más por las muertes de Sebastián Guerrero y del oficial Martínez pudieron condenar a Magdalena Solís. Pues sí, vaya, estaba practicando canibalismo. Sí, bueno, creo que no fue más bien por el asesinato tan solo, yo creo que el canibalismo, no sé si es canibalismo, sí está penado, implica en la parte de asesinato, yo creo que no está. No se ve mucho el canibalismo no creo que esté bien que te comas a tu vecino, no se coman a sus vecinos. Imagínate, ay no. Y pues bueno, fueron condenados oficialmente a 50 años de prisión por los asesinatos de... ¿En serio? ¿Nada más 50 años? Sí, nada más se les pudieron comprobar porque los demás miembros del culto no quisieron hablar. Tenía tanta influencia Magdalena en ellos que se negaban a hablar. Y pues tuvo que pasar mucho tiempo para que el inspector Abelardo obtuviera alguna pista o alguna declaración por parte de los miembros del culto, exactamente. Y hasta que pasó su influencia fue cuando hablaron y se manejó que pudieron ser más de 6, ya ves que habíamos manejado 6, que pudieron haber sido entre 15 y 23 asesinatos rituales y 3 linchamientos. Muchísimos, sí, la muchísimo, verdad. entonces. Pero, ¿era al azar? O sea, al azar o solamente porque si decía, bueno, lo más común que se llega a saber es de que si quieres una fuente de juventud, ¿por qué se van? Por los niños. Por niños, pero por jóvenes. Recordemos que no había niños porque niños y niñas porque los prostituían. Okay. Esa es la ventaja. No, lo que pasó es que Magdalena era muy inteligente. O sea, entre su delirio, su psicosis, su adicción a generar pues miedo, porque le gustaba que le tuvieran miedo, porque a ella la empoderaba. Recordemos que ella venía de la pobreza extrema y el que la convirtieran en diosa ya la hizo sentir pues especial, ¿verdad? Y ella seleccionaba con esa inteligencia a las personas, tanto para acostarse con ellas porque le gustaba, era fanática del sexo. Obvio, claro. Sí, le gustaban las orgías, pero también en ese tipo de inteligencia al seleccionar gente, sabía sobre quién influir y quién no podía influir. Entonces digamos que ya hizo su lista y en base a esto ya decidía literalmente como un dios quién vivía y quién moría, quién la estorbaba y quién no. Por lo general las personas que eran sacrificadas eran aquellos que la cuestionaban. Y que en su delirio ella decía que iban a darle vida eterna, pero también lo hacía para que los demás no se atrevieran a dudar de lo que ella hacía. Obviamente. Y pues esta fue la historia que nadie supo, la historia de Magdalena Solís, que no era muy conocida, ¿verdad? O sea, yo creo que como vemos, está muy sangrienta. Es una historia, sí, de hecho, no hay mucha información al respecto. Traté de buscar qué había pasado con ella. Después de que se le imputaron los otros homicidios. Homicidios, sí. Pero no pude encontrar nada al respecto, más que la condenaron a 50 años de prisión junto con su hermano. Y pues si alguien más sabe algo acerca de qué pasó con Magdalena Solís, sí, que nos lo escriban en los comentarios, ¿verdad, Edith? Queremos saber más. Sí, nos quedamos intrigados. ¿Dónde te encontramos, Edith? No, me pueden encontrar en Instagram como @edith_jaramillo _jaramillo, en Facebook como EdithBJ y en Twitter como @edithjaramillo. Muy bien. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como MabusBasper. Y pues ya saben, si tienen alguna historia de terror o alguna experiencia paranormal o con avistamientos ovnis, nos lo pueden mandar al correo de enigmaspodcast@hotmail.com. Enigmas misteriosos, pero ya lo estoy diciendo mal. Enigmaspodcast@hotmail.com. De hecho iba a aparecer en la pantalla. Y pues ahí esperamos sus historias para un episodio especial que estamos preparando para ustedes. Claro, ¿verdad? Que sí. Muy bien, Edith, fue un gusto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Muy bien, gracias y nos vemos el próximo martes en otro enigma misterioso. En otro enigma misterioso. Bueno, hasta luego, bye. Bye.